Buenas noches, iglesia. Buenas noches. Bendiciones del Altísimo, amén. Les doy la bienvenida a ustedes y a cada uno de mis hermanos que están conectados por las redes sociales. Le damos gracias al Señor por este día. Le damos gracias al Señor por esta noche. Le damos gracias al Señor por su misericordia, por su amor, por su fidelidad, iglesia. Su fidelidad. Cuán importante, iglesia, es entender la fidelidad que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Fiel. Hasta el fin el Señor permanece fiel. Bendito sea nuestro Señor que trae pan de vida eterna en esta noche. Bendito sea nuestro Señor que ha preparado palabra para cada uno de nosotros, iglesia. Hay abundante pan en la mesa del Señor. Hay abundante pan cuando la palabra nos dice: el que tenga hambre venga y coma, y el que tenga sed venga a mí y beba también. Así que dispongamos nuestro corazón en esta noche, iglesia, porque hoy el Señor nos va a dar a conocer su fidelidad. Y no solamente de letra, porque hemos visto la fidelidad de Dios. Hemos visto que el Señor sí ha permanecido fiel. Y que durante mucho tiempo, iglesia, no hemos entendido realmente qué es la fidelidad de Dios. Cómo la fidelidad de Dios permanece hasta el fin, hasta el último momento de nuestras vidas. Aunque le seamos infieles, aunque le fallemos, aunque se le traicione, el Señor no nos ama por lo que tú y yo le podamos dar. El Señor nos ama porque Él es amor. Amén. Y el Señor no espera que demos nada bueno primero para Él amarnos ni para ser fiel. En la infinita misericordia del Señor Él nos ama, iglesia, porque esa es su naturaleza. Y hoy vamos a entender cómo es que el Señor nos puede amar de esa manera, cómo es que el Señor sigue amándonos a pesar de que lo traicionamos una y otra vez. Ahora, siempre hemos tomado esta cita bíblica que dice: aunque le seamos infieles, Él permanece fiel porque Él no se niega a sí mismo. Pero el Señor dice en su palabra que Él viene por una novia fiel. Y no puede haber una novia fiel que no conozca al amado al cual le tiene que ser fiel. Démosle al Señor en esta noche no solo la oportunidad, sino que dispongamos, nos conviene a ti y a mí recibir la bendita palabra que el Señor tiene para ti y para mi iglesia. Recibámosla con mansedumbre, como dice la palabra: reciban con mansedumbre. No sean oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. La palabra de Dios dice que la escuchemos con fe, porque es la única manera de que nos haga provecho. Dice la palabra de Dios que no les hizo provecho porque no la oyeron con fe. Escuchemos la voz de Dios en esta noche, mostrándonos su fidelidad. Y a qué está llamando a su iglesia en este tiempo, en los últimos tiempos. Una novia fiel, una novia que le ama, una novia que le espera. La novia que dice en Apocalipsis capítulo 22, el Espíritu y la novia, la iglesia, dicen: ven pronto, Señor Jesús. Una novia que le ame, que lo anhele, que quiera una eternidad con Él. No una novia que se sienta con culpa porque le falla una y otra vez. No una novia que se siente culpable porque el Señor nos ama y nos muestra su amor aunque le somos infieles. Sino una novia que sabe que Él la llamó imperfecta, que la llamó siendo adúltera como la mujer de Oseas, pero que Él la reviste, Él la santifica, Él la lava, Él la purifica en su verdad, con su sangre preciosa la ha lavado. Esta novia le ama porque Él le amó primero y nos llamó, iglesia, siendo infieles, pero el Señor está llamando a su iglesia a la fidelidad. Démosle gracias al Señor y glorifiquémoslo por su palabra, porque escrito está en las Escrituras que oremos para que esta palabra sea glorificada en todo el mundo, iglesia. Porque no es el hombre el que tiene que ser glorificado, sino el amado Hijo Jesucristo, el que tiene los méritos, todos los méritos, el que pagó el precio, el que nos ama, iglesia, y por Él somos sostenidos, porque todo en Él subsiste, por Él y para la gloria de Él, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Buenas noches a los que no había saludado, bienvenidos, amén. Hoy vamos a hablar de la traición versus la fidelidad. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor: perdóname, Señor, por serte infiel? Perdóname, Señor, porque te he traicionado. Perdóname, Señor, porque te fallé. Perdóname, Señor, porque hoy no te busqué, porque hoy no tuve tiempo para ti. ¿Qué es la traición? Es fallar, defraudar
infidelidad, engaño, deslealtad. ¿Hemos sido así con el Señor, iglesia? ¿Ustedes qué dicen? Muchas veces, ¿cierto? Entonces el hombre siempre carga una culpa y a veces le cuesta acercarse a Dios a orar o hablar con Él porque se siente culpable porque le falló. Pero el amor de Dios no es igual al amor de los hombres. El amor de Dios es incondicional. Ahora el Señor nos llamó siendo imperfectos, pero Él mismo, la perfección, puliéndonos y perfeccionándonos en la rueda del alfarero, para que ya no viva yo, sino Cristo en mí. Hoy quiero invitarte, iglesia, para que conozcamos la fidelidad de Dios y a lo que nos está llamando, porque Él viene por una novia fiel. Gloria a Cristo por esta bendita palabra. Pongámonos en pie y adoremos al Señor. Los invito, por favor, a ponerse en pie y a disponer todos los que están allá en enlace, en Facebook, a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Que le demos fruto de labios, que lo glorifiquemos por su fidelidad. Amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Gloria al Señor. Démosle gracias. Nuestro Padre ha sido bueno y ha sido fiel. Tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. ¿Se lo puedes decir con el corazón, iglesia? Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande fidelidad. Puedes ver a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa y decirle: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Aleluya, Señor, no te canses de decirlo. Su fidelidad es grande, iglesia. Dale las gracias en esta noche. No solamente por las cosas, por las añadiduras que nos puede dar, sino que el Padre no nos ha desechado, iglesia. Él nos llamó así, desechados. Él nos llamó siendo así, iglesia, para perfeccionarnos en Él, para perfeccionarnos en su amor, porque nuestro Padre es bueno, nuestro Abba Padre es bueno. Abba Padre, Padre bueno, gracias. Gracias, Señor, por sostenernos en ti, en tu verdad, en tu palabra. Gracias por santificarnos en ella. Santifícanos en tu verdad, Padre. Tú eres la verdad, Señor. Renueva nuestras fuerzas en el nombre poderoso de Jesús, Señor, oh Padre de la gloria. Señor, fortalece nuestro ser interior, Señor. Oh Padre de la gloria, Señor, que tu amor se ha revelado, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, para permanecer fieles hasta el fin, Señor, porque escrito está, Señor, que todo el que permanezca fiel hasta el fin, Señor, recibirá una corona de vida, Señor, porque tú sí nos estás llamando a fidelidad, Señor.
Y no podemos ser fieles, Señor, sin conocer, Señor, primero tu amor, Rey eterno, Señor. Yo te pido en esta noche, Señor, que seas tú obrando en cada uno de nosotros, Rey, porque tu palabra tiene el poder, Señor. Tiene el poder de abrir nuestros ojos, Señor. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios, bueno es Dios, iglesia. Ha sido bueno. Ha sido bueno. Lo podemos reconocer en esta noche, iglesia. Ha sido bueno. Y ha sido bueno el fiel. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, Señor, tú has sido bueno, Señor. Antes que empiece a tocar la banda, quiero que lo cante conmigo. Aleluya, Señor. Gloria a ti, mi Señor. Ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios le glorificamos, iglesia. Si hoy le adoramos y le damos gracias. Si hoy reconocemos su bondad, iglesia, en esta noche. Ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. La palabra de Dios dice, iglesia, que no hay ni tan solo uno bueno, solo el Padre que está en los cielos. Él es el único bueno. Su amor me salvó. Su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso le adoramos. Gracias por tu bondad. No lo olvidemos, iglesia, que bueno es Dios. Mi Padre es bueno, Padre bueno. Padre bueno, te llamaba hijo. Padre bueno, cuán bueno eres con nosotros, Señor. Ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Aleluya, Señor. Mis manos alzaré. Hoy rendimos nuestro corazón. Mi vida entregaré. Gloria a ti, mi Cristo. Mi voz levantaré. Bueno es Dios. Y no me cansaré. De
que nos ha sostenido. Su iglesia la adora, iglesia, por quién es Él, no por lo que nos pueda dar, sino por lo que Él ya nos dio, iglesia. Porque Él nos sostiene. Nuestro Padre bueno nos sostiene, iglesia. A Él se le ama porque Él nos amó primero. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré del amor de Dios. Se ha sido bueno, iglesia, díselo en esta noche. En mi vida ha sido bien, iglesia, muy
este lugar, del amor de Dios, de su misericordia, de su justicia. Cristo es la vida, Cristo es la luz de los hombres, iglesia. Bendito y alabado sea, Señor. En esta hora, Padre bueno, disponemos nuestro corazón, Señor, para recibir tu bendita palabra, Señor. Tu palabra, Señor, que es la lumbrera de nuestro camino, Señor. Tu palabra que es espíritu y que da vida, Señor. Tu palabra viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos. Tu palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Tu palabra, maravilloso Rey eterno, Rey de la gloria, Señor, por la cual muchos dicen tu palabra que alcanzarán la salvación, Señor, oh Padre de la gloria, mediante la fe, Señor, en el mensaje, Señor, de salvación a través de tu amado Hijo Jesucristo. Tu palabra, Señor, que es la esperanza, Señor, para todo aquel que está angustiado, afligido, Señor, oprimido, Señor. Tu palabra, Señor, oh Padre de la gloria, Señor, en esta noche, Señor. Creemos en el poder de tu bendita palabra, Señor. Abre el entendimiento, Padre, te lo suplicamos en esa hora, Señor. Porque escrito está, Señor, que a través de ella, Señor, tú nos haces entender y comprender cuán grande, cuán alto, cuán ancho y cuán profundo es su amor para con cada uno de nosotros, Señor. Padre, que podamos entender el mensaje, Señor, que nos veamos, Señor, como en un espejo. Oh, Señor, claramente, Señor, que es a nosotros que nos hablas, pero también verte a ti, mi Cristo. Tú eres, Señor, la respuesta, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, oro para que toda altivez, Señor, todo razonamiento humano, Señor, todo lo que se levanta en contra del conocimiento de la verdad sea derribado por el poder de la bendita palabra de Dios, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, toda oposición, todo estupor, Señor, todo aquello, Señor, que distrae, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por la autoridad que hay en la palabra, como dijeron en aquel momento que tú predicaste, con qué autoridad tiene esta palabra para echar fuera a los demonios, Señor, porque esta palabra liberta, Señor, al que está cautivo, Padre. Lo creo, Señor, y lo hemos visto, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, te damos gracias por tu palabra, el arma que has entregado a diestra y a siniestra, Señor, a tus hijos, Señor. El arma, el escudo y la espada del Espíritu, Señor, para atacar y para defendernos, Señor, del reino de las tinieblas, Señor. Oh, Señor, gracias te doy, Señor, por tu verdad, Señor. Gracias por el camino y gracias por la vida que ha traído en esta noche, Señor, a todos mis hermanos y a mi Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bienvenidos, iglesia. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Me hablaba mi Rey desde el día de ayer sobre la fidelidad. Y él me hablaba, pero me nombraba una y otra vez esta palabra, fidelidad, fidelidad, fidelidad. Y yo le decía, Padre, ¿qué me vas a hablar sobre la fidelidad? Porque casi siempre hablamos de la fidelidad de Dios. Pero Él quiere, iglesia, que nosotros seamos fieles también. Y cuando me siento a recibir el mensaje de parte de mi Padre, el Señor me decía que Él no me podía hablar de la fidelidad si primero no conocemos la traición. Lo contrario a la fidelidad es la traición. Cuando alguien es infiel, ¿por qué es infiel? ¿Cómo siente eso? Como una traición. Todo lo contrario, ¿cierto? Lo contrario a la fidelidad es la traición. Y no podemos conocer el amor de Dios hasta que no entendamos por qué Él es fiel y por qué nosotros traicionamos al Señor. Y Él está llamando a su pueblo a fidelidad. Nosotros no podemos llegar hasta el último momento delante de Él a decirle, Señor, perdóname por serte infiel. Uno le es infiel a quien no ama, iglesia. Él quiere que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pero resulta que nosotros, nuestro amor humano, el amor natural, el amor carnal, no puede amar a Dios porque la carne se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Nosotros le podemos amar en el Espíritu. Cuando dice las Escrituras que el amor de Dios es derramado por el Espíritu en nuestro corazón, nuestro amor no alcanza. Nosotros amamos a Dios cuando Él nos concede las peticiones de nuestro corazón. Nosotros amamos a Dios cuando hay salud. Nosotros amamos a Dios cuando no hay escasez. Nosotros amamos a Dios cuando todo está bien. Pero cuando viene la tribulación, sentimos que Dios no nos ama, ¿cierto? Sentimos como si Dios se hubiera olvidado de nosotros.
El Señor nos ama, iglesia. Y Él padeció aún más de lo que podemos padecer, tú y yo juntos. Él lo padeció todo por amor y por fidelidad. Hasta la muerte fue fiel el Señor. Hasta la última gota de su sangre. Hasta el último suspiro cuando le dijo, Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen y lo que dicen. Ellos no saben, mientras que nuestros pecados, no solamente los de hace más de 2000 años, tu pecado y mi pecado lo traspasó a Él. Él murió por tu pecado y mi pecado. Y aún así, diciendo nosotros que conocemos el Evangelio de salvación, que conocemos la gracia que ha sido derramada por el Espíritu en este tiempo, que somos infieles al Señor. Ahora el Señor nos va a decir por qué esta infidelidad. ¿Cómo es posible? Como nos habló de la negación de Pedro. Pedro lo negó. No, iglesia, hay negación en nuestro corazón para recibir la verdad. Amén. Lo que Él habla a través de Pedro representa la negación que hay en el corazón del hombre, negándose a la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Sabemos que todo lo que está escrito aquí, el Señor dice, esto se tiene que cumplir en ustedes. Hemos hablado de la incredulidad de Tomás, el Señor dice, no, cuando hablan de Tomás aquí, hablo de la incredulidad que hay en el hombre. Amén. Cuando hablan de Felipe, que Felipe dice, Señor, tan solo muéstranos al Padre y con eso nos basta, ese ver para creer. Dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me habéis visto. Felipe, ¿no te he dicho que yo en el Padre y el Padre en mí? ¿No nos ha enseñado el Señor que aquí es revelado Cristo y que Cristo nos revela a Dios porque Cristo es la esencia de Dios? Cristo es amor, Él es el amor de Dios. Cristo es la justicia de Dios. Cristo es la misericordia de Dios. Cristo revela a nuestro Padre. Tanto hace tiempo que oímos la palabra y no conocemos a papá. Y hoy nos va a hablar el Señor de la traición de Judas. Porque yo quería, dime Señor, ¿cómo te puedo ser fiel hasta el fin? Porque dice, el que sea fiel hasta el fin, él tendrá una corona de vida. Y todos queremos la corona y creemos que no la ganamos por obras muertas. No, iglesia. La fidelidad tiene que ver con la fe. Esas son las obras de las que habla el Señor. Si tú crees, le vamos a ser fieles a Él. ¿Cuántos dicen que creen y son infieles? Porque en el momento, iglesia, de demostrar que creemos en Él, que creemos en su amor, porque dice que nada ni nadie nos separará del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni muerte, ni espada, ni hambre, que nada de esto nos puede separar. O sea que su amor es el que nos va a sostener en esos momentos. Ahí es donde mostramos fidelidad, que creemos que Él nos sostiene en esos momentos. Amén. Tiene que ver con la fe, lo que Él ha dicho, iglesia, en que estará con nosotros hasta el fin. Y el Señor decía, la razón por la cual traicionan es en el momento. ¿Cuándo lo negó Pedro? ¿En un momento qué? En el momento de angustia. Cuando lo traicionó Judas, en ese momento. Él no quiere que seamos una iglesia, una novia que lo ame conforme a las circunstancias, sino que lo amemos en todo tiempo, sin esperar que todo esté bien para amarlo. ¿Cuántos matrimonios son así? Cuando todo está bien, se aman. Cuando viene uno de los factores que más hace que un hogar se distorsione, que haya conflictos, división, contiendas, es la economía. ¿Sí o no, iglesia? ¿Sí o no, iglesia? Cuando alguien le mengua la salud. ¿Sí o no, iglesia? Tiene que amar. ¿Por qué? En la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la escasez. Difícilmente amamos así, de esta manera. Estamos acostumbrados a amar por conveniencia. ¿Sabes que nos amamos siendo malos? Hoy vamos a ver el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que no es solamente el amor de Cristo, sino el Padre amando a través de su Hijo. Amén. No solamente a Judas, sino a ti y a mí. ¿Cuánto lo hemos traicionado? Y hay algo especial que el Padre me decía. Entonces Él me dijo, no puedes entender de la fidelidad si primero no conoces la traición. Muchos hablan de la fidelidad del Señor. ¿Por qué? Porque hay alimentos en casa. ¿Por qué no me he enfermado? Él es fiel también en medio de la tribulación, iglesia. Él permanece fiel. Él no se ha olvidado de nosotros. Él dijo que vamos a pasar tribulación, pero que será por poco tiempo. Sé fiel hasta la muerte y recibirá la corona de la vida. Esto es lo que dicen las Escrituras. No podemos vender un evangelio a las personas diciéndole que todo va a estar bien. Entonces, cuando todo pareciera que está mal, pareciera. ¿Por qué pareciera? Porque Él dice que a los hijos de Dios todo les ayudará para bien. Amén. Todo, iglesia, todo. Porque las diversas pruebas producen en nosotros paciencia.
Porque las diferentes pruebas nos ejercitan para esperar con paciencia el galardón que nos espera. Amén. Porque lo que más le cuesta al hombre es esperar en Cristo. Porque queremos que el Señor actúe pronto. Y a mi manera, a mi voluntad. A causa de la falta de paciencia es que nosotros hacemos nuestra voluntad y no seguimos la voluntad del Padre. Porque aquí la palabra nos hace esperar. Esa espera no es porque el Padre quiera que tú padezcas. Esa espera es porque el Señor dice que el camino donde nos lleva, Isaías dice que este camino será llamado camino de santificación. Un camino donde el Señor nos tiene que santificar en esta verdad. Porque nadie va a entrar inmundo al reino de Dios. Él nos tiene que santificar en su verdad. Camino de santificación será llamado. Y por más torpe que sea, no se saldrá de él. Porque Él es la lumbrera, Él es el camino, Él es el que nos sostiene y Él es la meta donde tenemos que llegar. Él es por Él es nuestra fuerza, Él es nuestro auxilio, Él es el que nos levanta cuando desmayamos. Y 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta. El problema es que el hombre no cree y se va por los recodos lejos de Él, pero Él nunca nos fallará. Nunca, hasta el último momento, aunque muchos escuchen la palabra y no la reciban, hasta el último momento de suspiro Él permanece fiel. Aunque le den las espaldas, el Señor es fiel. Dice, no se puede negar al mismo. O sea que no abusemos de la fidelidad de Dios, porque el Señor me está concediendo tales deseos. Dices, yo soy fiel. Aunque tú seas infiel, pero la corona de vida es para los que son fieles. Dice la bendita palabra en San Juan, dice que los que creen tienen la vida eterna, los que no creen no. El creer es fe y la fe sin obras es muerta. Y estas obras, lo que me llevaba al Padre es la fidelidad. No lo hacemos por imposición, no lo hacemos por religión, no lo hacemos porque nos estén vigilando, no lo hacemos con dolor como que si nos costara, lo hacemos porque le amamos. Y Él me llevó y me dijo, mira iglesia, traición versus fidelidad. Juan capítulo 13, pero antes vamos a Lucas 22, gloria a Cristo. Santa es su palabra, Señor. Él me llevó a esta escena. Vamos a leerlo desde el 15. Leemos tu palabra con reverencia, temor y temblor, Padre, en tu nombre, Rey, en el nombre de tu amado Hijo, y con la dirección y la revelación de tu Santo Espíritu. Tu palabra es Espíritu, Señor. Llega, Señor, donde tienes que llegar, Señor, porque tu palabra jamás retornará a ti vacía, Rey. Gracias te doy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dice la bendita palabra, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? ¿Cuánto he deseado, le dice el Señor a los apóstoles, comer esta Pascua antes de que padezca? El Señor nos desea, iglesia, celosamente. Y Él deseaba esa Pascua. ¿Y sabes qué? Él no tomó esta Pascua. Vamos a entender cómo tomó esta Pascua, como muchos nosotros la hemos tomado con Él. Ahí estaba sentado el que lo traicionó. Ahí estaba sentado el que lo negó. Ahí estaba sentado el incrédulo. Ahí estaban sentados los imperfectos como tú y yo. Hemos tomado durante mucho tiempo la Pascua de esta manera. Porque después de esto, Él deseaba tomarla con ellos. Pero después de esto fue que Pedro lo negó. Esa misma noche. Después de esto, Judas lo traicionó. Después de esto, iglesia, todos se fueron, porque Él dijo, todos irán y me dejarán, pero yo he vencido al mundo, porque aunque todos me dejaren, mi Padre jamás me dejará. ¿Sabes por qué vencemos el mundo? Porque aunque nos dejare padre y madre, la pareja, los hijos, dice Él que jamás Él nos abandonará. Así es que se vence el mundo. Porque inmediatamente nos dan la espalda y nos traicionan. Nosotros sentimos que el mundo se cae. Y el Señor dice en su bendita palabra que nos van a traicionar. La traición no viene de alguien desconocido, la traición viene de alguien cercano. Los más allegados, los que te besan en la mejilla, los que te llaman amigo o amiga. De allí viene la traición y ahí es donde más duele. Y mi padre me llevaba y me decía, Él deseaba y Él desea estar con ustedes.
Pero nosotros inmediatamente, iglesia, dice la palabra de Dios, como lo dice el apóstol Pablo, tomamos la cena y legítimamente corremos a hacer el pecado. Porque no hemos entendido qué significa la Pascua. La Pascua es mucho más que tomar un jugo de uva y tomar un pan sin levadura. Él es la Pascua, dicen Corintios. Él es nuestra Pascua. Él es el pan y Él es el vino nuevo. Y Él dice, lo beberé con ustedes en mi reino. ¿Por qué? Porque no todo el que le diga Señor, Señor entrará. Porque una cosa es beberlo, iglesia, en la carne, y otra cosa es beberlo en el espíritu. Eso es comer la Pascua en el reino. El hombre carnal está en los asuntos del Señor, pero sigue siendo carnal. Pero el espiritual sabe que el pan es Él, el pan que descendió del cielo. Dice, todo el que coma de ese pan no volverá a tener hambre jamás. Yo soy ese pan, les dice a ellos. Y ellos no entendían, porque ellos tomaron la Pascua como lo hemos tomado nosotros, a lo natural. Pero en el Espíritu sabemos que Él es la Pascua y que Él nos demanda algo en 1 Corintios capítulo 5, que seamos esos panes sin levadura, que dice un poco de levadura leuda toda la masa. Porque Él ha hecho la obra en cada uno de nosotros. Y el Señor nos ha santificado y nos está limpiando de tanta iniquidad y de tanta maldad y de tanto pecado. Pero Él dice también en 2 Corintios capítulo 6 que somos templo del Espíritu Santo. Y en el capítulo 7 dice, ustedes son los que tienen que permanecer limpios, guardarse del pecado. Pero Él sí nos limpia. Esta palabra nos santifica. ¿Qué es santificarnos? Nos santifica en su verdad, derribando el engaño y la mentira que hay en nuestro corazón. Entonces nosotros salimos con la lumbrera, con la lámpara, que es la palabra de Dios en nuestras vidas, pero voluntariamente, como dice la palabra de Dios en Hebreos 12, Hebreos 10, deliberadamente pecamos, voluntariamente. Conociendo ya, dice en Deuteronomio, entre el bien y el mal, hay dos caminos delante de ti, vida, muerte, bien o mal, bendición o maldición, procura escoger el camino del bien, el de la vida. O sea que Él abre nuestro entendimiento con la palabra para que nosotros le seamos fieles por amor, no por religión. Él no quiere una congregación donde le digan, vea, fornicar es malo, sino que aquel que dice ser iglesia aborrezca la fornicación y que sepa que no puede dejar de fornicar si el Espíritu Santo no mora en él. Por eso nos trae a santificarnos en esta palabra, a libertarnos del pecado, para permanecer limpios en Él, porque Él viene por una novia sin mancha y sin arruga. No porque seamos puros por nuestros propios medios, ni porque Él dice en Malaquías, así se laven con lejía, con límpido su pecado, esa abominación delante de mí. El mismo Jesucristo vino y derramó su sangre, y con la sangre nos limpia, no solamente el pecado, sino la conciencia, para no ser acusados por el maligno. Amén. Realmente el maligno acusa al hombre, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios que está viciado a pecar, porque hoy se arrepiente, pero mañana vuelve y lo hace. Es la conciencia la que los acusa, porque la conciencia habla Satanás, pero también habla el Espíritu Santo. Así que si tú hoy has pecado, pero te vas, corres ante el trono de gracia, al oportuno socorro, Él te lava y te limpia. ¿Cuál es el problema? Que corren, porque el hombre viejo está viciado a pecar. El hombre no puede dejar de pecar por sus medios, es por el poder del Espíritu Santo. Porque si el hombre pudiera dejar de pecar y pudiera lavarse a sí mismo, en vano murió Cristo. El hombre está cautivo del pecado y Cristo liberta. Y Él dijo, conocerán la verdad y serán libres. Pero la única manera de permanecer en la libertad es permaneciendo en Él. Él es la libertad. Él no viene a darnos libertad. Él es la libertad del hombre. Y solamente en el Espíritu podemos vencer el pecado. Pero en la carne ama pecar. Ama pecar. Es deleitoso. Así que tú, carnal, no vayas al aposento a decirle, Señor, aborrezco el pecado. El Señor dice, la carne lo ama. La carne está en enemistad con Dios. Por eso la cruz que nos pide tomar es para crucificar los deseos y las pasiones de la carne. Pero si todo el día le damos comida a la carne, ¿qué vamos a sujetar el pecado? Es el Espíritu en nosotros que lo sujeta, uno más fuerte que el hombre fuerte. Amén. Nosotros somos vencedores en Él, victoriosos en Él, salvos en Él. Escucha, en Él, no por Él, en Él. Él es el poder y la fuerza, porque Él venció la muerte. ¿Dónde está? Aguijón, tu aguijón, le dice.
Porque el pecado nos lleva a muerte, pero Él venció el pecado. Por eso no tenemos muerte eterna, sino vida eterna a todo el que está en Él. Pero todo el que peca está muerto, dice la palabra. Y Él vino a darle vida y vida en abundancia al hombre, no cualquier vida. El hombre cree que la vida que Él vino a dar son riquezas. No, iglesia. Él nos vino a dar una vida eterna, porque Él dice que todo eso lo corroe, que el orín y la polilla lo consume. Él lo dice. Sí, Él es el que le da prosperidad al hombre, pero eso no es la eternidad. La eternidad es el alma, un alma libre del cautiverio del pecado. Un hombre libre, una mujer libre del pecado. El pecado no se enseñorea. El pecado se enseñorea en la carne. El terreno es Satanás en la carne. El terreno del espíritu es estar nosotros en el espíritu. A Satanás se le vence en el espíritu, no en la carne. Y si alimentamos la carne todo el día, si no la alimentamos el ser interior con la palabra, ¿cómo vamos a estar fortalecidos en nuestro ser interior? Porque queremos que el Señor lo haga por arte de magia. No nos demanda andar, vivir y caminar en el espíritu. Caminar, andar, hablar en el espíritu. El hombre que entrará al reino es un ser espiritual, no el carnal. Él dice, no entrará. Cuando el pueblo de Israel fue llevado al desierto, esa generación era carnal y no entró. Todos murieron en el desierto. Y es lo que el Señor dice, esta generación maligna y perversa, el hombre carnal, el hombre adánico tiene que morir y tiene que vivir Cristo en mí, porque Él es el que nos da un corazón espiritual y la mente de Cristo en nosotros, porque Él es el que nos hace coherederos juntamente con Él. Que podamos decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que seamos gobernados, se los he dicho, por testimonio. Si un espíritu inmundo puede gobernar tus manos, puede gobernar tus ojos, tu boca, ¿cómo no te puede gobernar el Espíritu de Dios, que es más poderoso? ¿Cómo nosotros no vamos a decir eso? Hay gente que dice, es que el pecado me cuesta. El Espíritu Santo es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es más poderoso el Espíritu de Dios, sino que se ama más la carne, y en la carne el pecado vence, pero en el Espíritu ya el pecado no se enseñorea, porque el pecado ya fue vencido, pero la carne le da libertad al pecado, porque en la carne se ama el pecado. La carne no quiere dejar de pecar. La carne, dice Romanos 8, que está en enemistad con Dios. Que se levantan contra todo lo que tiene que ver con Dios. Porque cree que se duermen. Porque cree que no quieren oír. Porque creen que esta palabra, que ese espíritu, molesta. Porque Él vino a edificar tu ser interior y a derribar las obras del maligno en cada vida. Amén. Por el poder de la palabra. Amén. Esta palabra no es para alimentar la carne. Esta palabra es para sujetar la carne. Esta palabra, iglesia, es para vivificar nuestro ser interior, para fortalecernos y poder salir de aquí batallando, iglesia. Amén. En el Espíritu. Amén. Porque esta palabra no la hablan en el mundo. Él nos trae del mundo para hablarnos a nosotros, a su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Él dice que en el mundo no lo conocen. Y Él te anhela, iglesia. Dice, porque os digo que no la comeréis más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo? Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y Él nos está demandando a su iglesia en todo el mundo a un nacimiento. Y ese nuevo nacimiento empieza con un verdadero arrepentimiento ¿de qué? Del pecado. Hasta que reconozcamos, iglesia, la razón por la cual Cristo era necesario que viniese y padeciese por ti y por mí. Que ese nombre esté escrito aquí, tu nombre y mi nombre. Amén. Que no nos quedamos más buenos, el que es bueno es Él. El joven rico le dijo, maestro, bueno, no me digas bueno, hay uno solo, el Padre que está en los cielos. Amén. Y nos presentamos siendo buenos, iglesia, pero con las concupiscencias escondidas. El Señor dijo que renunciemos a lo oculto y vergonzoso, porque viene un tiempo, iglesia, donde van a caer las máscaras. ¿Cuáles? La cizaña y el trigo. Va a ser zarandeada la iglesia y los pecados ocultos saldrán a la luz. Pero hoy el Señor está llamando y demandando en toda su iglesia, en todo el mundo, que tanto apóstoles, ministros, profetas, tengan el renombre que tengan, se arrepientan, porque escrito está en la palabra de Dios. Viene ese tiempo, iglesia, donde el Señor dice que si hoy renunciamos, hoy es el día de salvación, hoy es el día donde podemos abrir nuestro corazón y hallar el oportuno socorro, su gracia. Él no te pide ninguna condición, porque su amor es sin condición. Nosotros le ponemos condiciones a Él. Señor, si haces esto para mí, yo hago esto. Y el Señor no nos pide nada, solo que creamos y recibamos su amor. Amén. Nada más nos pide el Señor. Él no te pide dinero.
Él no te pide sacrificios. Él dice que ama más la obediencia que los sacrificios. Él amaría que tú hoy obedecieras más que tanto sacrificio que le presentamos. Dicen, son obras muertas, porque yo tengo una obra viva, que es la obra de mi Hijo en cada uno de ustedes. Esa es la obra que el Padre va a ver. Él va a juzgar a cada uno con sus obras, porque si creemos que somos salvos por nuestras obras, el Señor las pesará. Y nuestras obras son malas. Presentamos dos buenas, pero atrás las concupiscencias son más que las obras buenas que hacemos. La única obra que el Señor va a ver es la obra de Cristo. Muerte y resurrección, porque para tener una nueva vida hay que morir a esa vieja naturaleza y aborrecerla. Aborrecerla, porque esa es la que nos lleva a muerte. Pero Cristo quiere darnos una nueva vida en Él. Al reino se entra cuando se nace de nuevo. En el Espíritu, iglesia. En el Espíritu. Ahí es donde se bebe el vino nuevo. En el Espíritu, la carne no puede entender el vino nuevo. Y el Señor está derramando su vino nuevo. Por eso Él dice que esto es locura para el hombre natural. Pero para el espiritual es don de Dios. Es la sabiduría de lo alto que está predestinada para ese tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo que dice Daniel. Tiempo de los fin de los tiempos. El tiempo de los entendidos. Donde muchos serán emblanquecidos y limpiados porque entendemos a qué vino Él. A prepararnos para una eternidad con Él. Amén. Él no va a venir por una iglesia así. Él viene por una iglesia esculpida, ataviada como Esther, preparada para el encuentro con su rey. Nos llamó siendo huérfanos, nos llamó siendo malos en la condición de Esther, pero ella fue ataviada. Él mismo lo hace. Amén. A través de su palabra y recibiendo esta verdad. Amén. Y Él dice, no lo beberé más hasta que venga ¿qué? En el reino, ¿cierto? El reino está aquí. Todos creen que el reino es cuando partamos y ya vamos al reino. El reino está aquí. Dice el Señor Jesucristo, cuando les digan el reino está aquí o está allá, no les crean. El reino está en medio de ustedes. Cuando viene el Espíritu Santo a gobernar una vida, llegó el reino de Dios. El que gobierna tu mente, tu corazón, tu vida. El reino de Dios. Porque antes éramos cautivos por el reino de tinieblas. Somos trasladados de tinieblas a luz. Creemos que el reino de las tinieblas está, pero no el reino de la luz. Creemos que el reino de las tinieblas nos tienen atados. Creemos que nos tienen embrujados. Creemos que el reino de las tinieblas nos puede hacer mal. Pues dice la palabra que nos vino a hacer bien y no mal. A trasladarnos del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. El reino de Dios está aquí. Amén. Pero el hombre natural no lo puede ver. Y esto se lo dijo a Nicodemo. ¿Cómo podrá un hombre viejo? Este es el hombre natural. Siendo viejo podrá nacer de nuevo. Ay, Nicodemo, ¿tú no eres doctor de la ley? ¿Cuántos que dicen conocer las Escrituras? ¿Cuántos presumen cuántos años llevan en el Evangelio y no pueden entender esto? Que hay que morir a esta naturaleza que nos lleva a fallarle y a traicionar, a negar a Dios una y otra vez. Y sabes que nos llamó así, pero no quiere que terminemos así. Porque Él tiene el poder de transformar nuestras vidas. Porque esta palabra sí tiene el poder de cambiar, iglesia. De coger una vil pecadora adúltera y volverla, iglesia. Un instrumento útil en las manos del Señor. Él no viene dice, ¿dónde está el disputador? ¿Dónde están los sabios de este siglo? Ellos no pueden entender la sabiduría que viene de lo alto. La revelación de Cristo, que no es solamente con letra, sino con espíritu y poder, como dice el apóstol Pablo. Amén. Porque hemos creído que el poder es echar fuera demonios. Ciertamente aquí se echan fuera demonios. El poder más grande que puede hacer el espíritu es cambiar una vida. Amén. Para que tenga vida eterna. Amén. Cuando transforma vidas, cuando restaura iglesia, cuando levanta al que está caído, cuando la adúltera deja de pecar, cuando el ladrón deja de robar, cuando el que miente deja de mentir. Ese es el poder del Espíritu Santo, porque el hombre no puede cambiar por sus propios medios. Cuando el que murmura deja de murmurar. Ese es el poder del Espíritu, porque la metamorfosis la hace el Espíritu, no el hombre. El hombre jamás dejará de pecar. El apóstol Pablo dice en Romanos 7, y no podía. Y entre más trataba, que la palabra mostraba cómo era yo, e intentaba, me daba cuenta que el pecado me engañaba. Hasta que clamé por la gracia. Gracias doy al Padre por su amado Hijo que me libertó. El apóstol Pablo tuvo que pasar esa transición que la iglesia no quiere. Todo lo que padeció mi Señor Jesucristo lo pudo librar porque estaba en el Espíritu. Amén. El hombre carnal no quiere padecer en la carne. Dice la palabra que tenemos que padecer como Él padeció. Pero que jamás soportaremos como Él soportó. Hasta la sangre. Ninguno de nosotros ha pasado lo que Él pasó. Porque al fin y al cabo nosotros padecemos por nuestro propio pecado. La consecuencia es por mi pecado. Por eso el Señor dice, crucifiquen las pasiones y los deseos, porque son los que los llevan a alimentar el pecado. Sí.
Él padeció por los de todo el mundo. Todo el mundo. Así que es necesario nacer de nuevo. Y Él anhela, porque vamos a atender al final del culto. ¿Cómo es esto? Nosotros ya no nos sentamos como un rito, iglesia. Ya no venimos en pecado, como dice el apóstol Pablo. Están tomando la Santa Cena deliberadamente en pecado. Y salen corriendo a pecar. Tomó la Santa Cena, remojó el plato y dice que se lo dio a comer a Judas y él salió pronto. Y lo que tienes que hacer, a lo pronto dice que el diablo entró en él. Y eso es lo que pasa cuando muchas veces salen de aquí. El diablo los tienta y caen y traicionan al Señor. Eso es lo que pasó con Judas. Y eso es lo que pasa con muchos de la congregación. En todo el mundo. Él está predicando a los de aquí, los que están recibiendo allá. Porque hay personas que reciben en otro lugar este mensaje. Corremos. Él le dice a ellos en la Santa Cena: yo soy ese pan que será quebrantado por amor a ustedes. Y esta es mi sangre, el pacto, la alianza nueva por amor a ustedes. ¿Cuántas veces la hemos tomado? Y salimos como Judas. Le damos un beso y le decimos que lo amamos, pero salimos a pecar y a traicionarlo. Hacer todo lo contrario que dice aquí. Y sabes que el Señor lo amó, hasta el último momento lo amó. Y Él te ama. Porque hoy estamos hablando de la fidelidad de Dios. Lo traicionamos, iglesia. Lo cambiamos como me llevaba el Señor a Hebreos 12 a Esaú por un plato de lentejas. ¿Sabes por qué lo cambió Judas? Por 30 monedas de plata. Y estaba investigando qué significaba, qué valor tenía. Decía, ese era el valor por el cual vendían a un esclavo. Y él dice que él se hizo siervo. Fue esclavo para que tú y yo fuéramos libres. Amén. 30 monedas de plata tenía el valor. Dice que no era un valor grande por 30 monedas de plata. ¿Por cuánto lo cambiamos allá afuera? ¿Por cuánto lo cambiamos allá afuera él? ¿Por un momento pasajero? ¿Por un deleite del mundo? Hablamos de Judas. Él quiere que nuestro nombre esté escrito aquí. ¿Y sabes qué dice? Que él lo acusaron y lo condenaron de traición. Y esa traición fue que él padeció por la traición de Judas, por la tuya y la mía. Él no traicionó, dice que era acusado de traición porque él se proclamaba rey. Y de blasfemia porque él enfrentó esos dos concilios. El de los fariseos que tenían celo de él. Porque la religión tiene celo de la verdad, no quiere recibir esta verdad, quieren seguir en las tradiciones, quieren seguir en el legalismo, quieren seguir en los ritos, quieren seguir leyendo la palabra por tradición, como dice la palabra en Mateo 5, como era la costumbre de leer la palabra. Aquí la palabra no debería leerse por costumbre, sino por amor a las almas. Hoy que nos pongamos a cuentas delante del Señor y que no lo vendamos más ni por un plato de lentejas, ni por 30 monedas, iglesia. 30 monedas. Así como le costó lágrimas a Pedro, también le costó lágrimas a Judas. Y así deberíamos llorar, iglesia, nosotros. ¿Por qué lo cambiamos a él? ¿Por qué, iglesia? ¿Con qué? ¿Qué es lo que hacemos para pisotear su sangre, como dice Hebreos 12? Haciéndole afrenta al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia. Voluntariamente, porque ahora conocemos la verdad. Ahora la conocemos, antes no la conocíamos. O sea que pecamos voluntariamente. 30 monedas. Y mira lo que pasó. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: toma esto y repartilo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros he dado. Mira, ¿sabe cuál es el error de la iglesia? Que cree que él murió hace 2000 años por ellos y quien los crucificaron fueron los judíos. Mentira. Por ti, por mí también fue dado el cuerpo de él. Hoy nos recuerda que él padeció por ti, por mí, que él dio el cuerpo por ti, por mí, por esos pecados, que él llevó sobre él todas las inmundicias del mundo, toda la iniquidad, todo el pecado, por ti, por mí. Él no le está hablando a aquellos discípulos, está hablando a ti, a mí en esta noche, porque estamos comiendo del pan de vida eterna y estamos bebiendo del vino nuevo. Él es el vino nuevo y el odre viejo jamás recibirá el vino nuevo, porque cree que se salva por obras.
o por lo que le da el Señor. Nosotros le damos porque Él dio primero. Nosotros damos de lo que el Señor nos ha bendecido. Aquí no se da por manipulación, se da porque se le ama y porque ciertamente nos está dando vida. Por eso le damos a Él. Y dice la palabra: ese es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Dónde está el nuevo pacto? En su sangre. Hay dos pactos. La palabra de Dios dice en Gálatas que hay dos pactos. Uno está en Sara y el otro está en Agar. En la esclava y la otra está en la libre. Todos, el problema no es que todos dicen ser hijos de Dios. Usted le pregunta, cualquier denominación son hijos de Dios, pero ¿cuál es tu madre? ¿La esclava o la libre? Porque Agar y Sara representan los dos pactos. Todos dicen ser hijos de Abraham. A Jesús le decía: nosotros somos hijos de Abraham. Somos hijos de Dios. Y les dice: si ustedes fueran hijos de Dios, les dice el Señor Jesucristo, y nos dice: las obras de Dios harían. Y dice: si fueran hijos de Dios, me amarían, porque yo de Dios he salido. Esta palabra ha salido de Dios, no me la he inventado yo. Si creyéramos en Dios, creeríamos que esta palabra salió de la boca de Él. Que esto no es una predicación que viene de los hombres, sino que te está hablando a ti y a mí, a los que están conectados allí. Si creyéramos y amáramos a Dios, amaríamos su palabra. Porque dice en Juan 8: ustedes no pueden recibir mi palabra porque su padre es el diablo, el padre de mentira. Porque acostumbrados están a oír mentira. Y esa verdad vino fue a libertarnos. Y todo aquel que quiere seguir en el pecado quiere oír la mentira, porque la mentira tiene engañado al hombre, creyendo que estando en pecado es salvo. Ustedes no haya, mi palabra les dice el Señor Jesucristo, no haya cabida en ustedes. Porque ellos eran doctos, ellos predicaban, pero no recibieron al Hijo. La pregunta es: ¿estamos recibiendo al Hijo, iglesia? ¿O somos de aquellos que seguimos oyendo letra? Porque recibir al Hijo es recibir la vida. La vida, iglesia. Bendito sea nuestro Señor, que ha tenido misericordia de ti, de mí. De ti, de mí. Y que hoy necesitamos recibir este mensaje. Tú y yo, para permanecer fiel hasta el fin. Eso no se trata de empezar el camino. Porque dice que muchos que empiezan, y dice la palabra de Dios, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que avanzamos a la meta para salvación. Pablo dice en Romanos 9 que él ya no corre deliberadamente, que él corre ya tiene una meta, el galardón, la vida eterna, la corona de vida. Que no somos como aquellos que corren en el estadio y no saben para dónde, dirigidos por hombres. Nosotros somos dirigidos por el Espíritu de Dios, santificados en la verdad de Dios. El apóstol Pablo dice que ya no dio golpes al aire, no ataca al demonio de aquí ni el de allá, sino golpes certeros a su propio cuerpo, porque sabe que lo único que lo separa a uno de Dios es el pecado, y el pecado mora en el hombre. El pecado no está afuera, está dentro de nuestro corazón. Y es aquí donde hay que dar golpes certeros, dice el apóstol Pablo. Yo ya no al principio, porque Pablo empezó como nosotros, inmaduros. Pero el Señor dice que hay un camino a perfección. Dice en Romanos 13, que más cuando venga lo perfecto, ¿quién? Cristo, su amor revelado en nosotros. Entendemos que nada podemos hacer sin Él o alejados de Él. Que Él es el que hace la obra. Porque el mismo Cristo dice en su palabra: lo que yo hablo no lo hablo de mi cuenta, y lo que hago tampoco de mi cuenta. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que vamos a poder sin Él? Y que estando en una denominación o en una religión o sentados aquí somos salvos por la fe en el Hijo de Dios. Somos salvos por la fe en la verdad. Y la verdad no es letra, es espíritu. Y esta palabra trae cambio y vida eterna para todo el que la cree. Esta palabra tiene el poder, iglesia. Que si has venido carnal, el Señor, aquí estás en una batalla entre la carne y el espíritu. Pero yo tengo claro que el Señor me dijo que Él entregó armas poderosas para derribar las dos fortalezas, la de la mente y la del corazón. La mente con razonamientos y el corazón incrédulo. Y la palabra es la que hace la obra. Él dice: tan solo predica, porque la palabra es la que convence de pecado, de justicia y de juicio. No es el hombre, solamente predícala con fe. Y creo hasta los puntos y las comas que están escritas aquí. ¿Y por qué lo cree, hermana? Porque Él es el que me ha libertado. Porque Él es el que me ha dado nueva vida. Porque no predico de lo que he oído, sino de lo que he vivido con esta palabra. La que ha lavado todas mis inmundicias. Porque no nos llamó siendo buenos, sino pecadores. Malos, lejos del Señor, llenos de religiosidad. Esta palabra tiene poder, iglesia. Él dice, le dijo a los fariseos: ustedes predican de lo que han oído, pero yo vengo a predicar de lo que he oído y he visto.
Y todos los testigos del Señor son de lo que han visto. ¿Cómo le van a poder hablar del reino, un reino que no conocen? Porque todavía son gobernados por el reino de las tinieblas. ¿Y cómo me gobierna? Dice en Efesios 2 que el príncipe de la potestad de los aires tiene un espíritu, y ese espíritu gobierna la mente y el corazón, y que los lleva a hacer la voluntad de Él, a pecar. Pero el Espíritu de Dios es el reino de Dios para venir a gobernar y vencer todo lo que las tinieblas hicieron durante años. En un día quitaré el pecado, dice la palabra de Dios. En un día, a través del arrepentimiento, quitaré el pecado, dice el Señor. Solamente arrepiéntase y conviértase y recibirán el don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? El don es el Espíritu Santo, el gobierno de Dios. Él le dijo a los apóstoles: esperen y vendrá poder sobre ustedes. Ay, yo quiero poder para sanar, no, el poder de Dios para gobernar, iglesia. Amén. Porque es una batalla de reino contra reino. Amén. Es una batalla que el hombre natural, la iglesia de Cristo es natural, no pueden ver. Porque vamos a lugares y siguen viendo naturales, hablando naturales. Y el Señor nos muestra las almas cautivas. El único que liberta es Cristo. Porque podemos echar fuera al demonio. Claro que sí. Por Él dijo que nos dio poder y autoridad para hacerlo. Pero si esta persona no se llena de la palabra, vuelve la cautividad. Porque escrito está que el demonio inmundo vuelve. Porque a mí me lo sacaban una y otra vez y volvía a causa del pecado que moraba en mí. Hasta que conocí la verdad y me libertó. Entonces ya no eres esclavo. Entonces la gente ya no ve tus cadenas, sino que empiezas a ser instrumento útil. Como le dijo el Señor a Pablo: Pablo, instrumento útil me eres para que oigas, para que veas y testifiques. ¿De qué? Del reino, de la gracia que te está siendo dada, no solamente a Pablo, sino a ti y a mí en esta noche. Amén. Para que creamos que es el poder de Dios, la gracia, la que vino a libertar el mundo. Amén. La solución para el mundo no es un nuevo gobernante, no es una nueva ideología. Es Cristo. Amén. Es la verdad que va a libertar. Y la iglesia de los últimos tiempos no es una iglesia de letras, sino de poder, iglesia, porque esto será una batalla de reino contra reino. Dice: se levantará reino contra reino y habrá gran persecución. ¿Qué pasó en Hechos de los Apóstoles? Ahí es donde más se veía el poder de Dios. El gran peso de la gloria de Dios sobre los discípulos, sobre los apóstoles y todos aquellos que creían. Amén. Señor no quiere que traigamos personas a ser discípulos, como dice Mateo 23. Van y hacen largos viajes para tener discípulos y los hacen peores que ustedes. No son discípulos de los hombres, somos discípulos de Cristo. A Él hay que seguir y a Él hay que llevar a los discípulos. A Cristo Jesús al que liberta. ¿Por qué? Porque la iglesia está idolatrando hombres. Es a Cristo el libertador, para que tú y yo y toda la iglesia, todo el mundo lo glorifiquemos a Él. Es a Él hay que llevarlos. A Cristo. Porque nadie que haya entrado por el camino, que no haya entrado, va a llevar a otro el camino. Lo va a llevar a los hombres. Todo el que ha entrado por la puerta llevará a entrar por la puerta. Dice la palabra de Dios que todo el que entra por otro lugar es un salteador, pero el que ha entrado por la puerta llevará a la puerta. ¿Por qué? Porque lo halló. Amén. Halló al Señor. Lo halló. Él es la puerta y Él es el camino. Amén. Gloria a Cristo. Dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, porque que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Traicionar al Señor es entregarlo. ¿Sabían eso? Mira lo que dice Juan 13. Gloria al Señor. Aleluya. ¿El Señor sabía lo que iba a hacer Judas? ¿Tú qué dices? Tú y yo viniendo en esta noche, recibiendo este pan de vida eterna, ¿no sabe qué vamos a hacer mañana? ¿No sabe qué vamos a hacer ahora que salgamos? Claro que Él sabe. La palabra que Él nos da es para darnos vida, para sostenernos, para guardarnos, pero tú y yo decidimos cuando salimos de aquí. Si creemos que esta palabra tiene el poder de guardarnos para Él, o si salimos justificando el pecado y volvemos a pecar deliberadamente. Mira lo que dice. Gloria al Señor. Ay, Espíritu Santo, deme un momento.
Ya, perdón. Es Juan 13, sí, 21, yo estaba en otro lado. Dice, Jesús anuncia la traición de Judas. Jesús anuncia la traición de quién? De Judas. Y la de nosotros también. La tuya y la mía. ¿Por qué creen que nos da la palabra? ¿Por qué creen que era necesario que Él se sentara con ellos? Porque todo lo que les dijo se cumplió. Así es. Lo que el Señor nos ha dicho en ese lugar no se ha cumplido. Amén. Al pie de la letra. Amén. ¿Por qué? ¿Por el espíritu de adivinación o porque la palabra lo dice? Esa palabra se está cumpliendo. Todos los días vemos los hechos de esa palabra. Amén. Salimos y decimos, Dios mío, esta palabra nos está llevando a los hechos. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Hechos de los apóstoles. Que esta palabra tiene poder. Amén. Esta palabra tiene hechos. Mira lo que dice Juan 13, 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en el espíritu y declaró y dijo, ¿qué pasó? ¿Se conmovió en dónde? En el espíritu. Y dijo, y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. ¿Cuántos dirán en esta noche, seré yo maestro? ¿Seré yo maestro que cuando salga de aquí, de haber comido este pan y este vino, seré yo el que te entregará? Él le llama a entregarlo, traición. Venderlo, cambiarlo. Porque cuando salimos de aquí hay un enemigo, un león rugiente que busca a quien devorar. Y el león no le gusta al espíritu, al león le gusta la carne. El león es carnívoro. Y él olfatea donde hay carne, donde hay concupiscencia. Porque dice que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no es tentado, no puede ser tentado ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado conforme a la concupiscencia. ¿Qué son las concupiscencias? Nos dijo esta semana pasada. ¿Son qué? ¿Las qué? Debilidades. Los pecados ocultos, pero nos llevó. Renunciamos lo oculto y lo vergonzoso que no queremos entregar. Pablo dice, ahora entendemos y más bien le entregamos y renunciamos a lo oculto y vergonzoso, porque lo que está oculto y nos va a hacer caer en vergüenza es la concupiscencia. La concupiscencia, es lo oculto y vergonzoso. ¿Qué dice Salmo 19? Líbrame de los errores que me son ocultos, porque esos errores ocultos se llaman concupiscencia. Y Satanás sabe qué concupiscencia hay. Él viene y tienta conforme a la necesidad que tenga. Jesús tuvo hambre y le ofreció pan. ¿Tienes hambre de qué? La carne le da hambre de pecado. Y él va a tentar conforme a la concupiscencia que hay. Yo no sé por qué me vuelve a pasar esto, porque hay algo oculto y vergonzoso que no lo has entregado. Dice Pablo, renuncia, aborrécelo. Entonces dice, uno de vosotros me entregará. Hagámonos esta pregunta, iglesia. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y pues hizo señas a Simón Pedro, hizo señas Simón Pedro, para que le preguntara quién era del que él hablaba. Mire, aquí vemos uno que está recostado, al discípulo que Dios ama, que Jesús amaba. Eso está en Juan 21. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, toma tu cruz y sígueme. Él lo amaba. Él estaba en todo lugar donde él estaba. Tanto que cuando le habló a Pedro, dijo, ¿y ese qué? ¿Y qué a ti? Sígueme tú. Él me está siguiendo. A veces nos afecta más con los que están siguiendo y están apasionados por Dios. Y dice, sígueme tú. No me estás siguiendo, sígueme tú. Porque hay corderos y ovejas que apacentar y pastorear. Aún tu propia familia. Amén. Él le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta. ¿Me amas? Pastorea. ¿Me amas? Corderos y ovejas. Amemos las almas. Y dice la bendita palabra que Pedro le dijo, pregúntale usted. ¿Cuántos van? Y vea, es que yo tengo ese... ¿Por qué no le preguntan? Él está vivo. Cristo vive. Amén. Él está vivo. Hállalo, iglesia. ¿Sabes por qué no lo ven? Por la incredulidad. La incredulidad ciega al hombre.
Dice, son incircuncisos de oídos y de corazón. Todo incircunciso de corazón es incrédulo. ¿Y por qué? Porque les cuesta oír la palabra, porque la fe viene por el oír esta bendita palabra. Y Él viene a circuncidar los oídos y el corazón. Esteban dijo, pueblo duro de servir, se resisten al Espíritu Santo. Esta palabra vino a destapar tus oídos y que tu corazón crea, porque aquí destapa nuestros oídos para entender, pero ¿qué hace? Derriba la dureza del corazón para comprender, y comprender es creer. Estas dos etapas, primero hay que oír la palabra para creer, pero queremos todo menos oír la palabra. Queremos las señales, queremos los dones, queremos la revelación. La mayor revelación es de Cristo, aquí, la palabra. Él es la revelación de los últimos tiempos. Apocalipsis dice, empieza diciendo la revelación de Cristo. Y 1 Corintios 1 dice que la revelación es por el Espíritu, y es en el Espíritu. El hombre natural no puede percibir nada de lo espiritual, para él es locura. ¿Cómo podrá hacer esto que hay que nacer de nuevo? El Señor le dice, ve a Nicodemo, si le hablo lo natural y no entiende, ¿cómo será lo espiritual? Dice, porque esto se discierne espiritualmente. Y para estar en el Espíritu hay que recibir la palabra que es Espíritu. Nadie está en el Espíritu porque aún nadie va a estar en el Espíritu así. Se está en el Espíritu porque se alimenta el Espíritu, y el Espíritu y los sentidos espirituales se activan por el Espíritu. Puedes entender, puedes ver, puedes discernir entre el bien y el mal. Hay gente que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 1 que son torpes, de corta vista, que los que andan de noche tropiezan. ¿Por qué? Porque están ciegos espiritualmente. Por eso una y otra vez caen en lo mismo, porque no ven. Pero que Él es la lumbrera, Él vino a abrir nuestros ojos para alumbrar nuestro camino. Él es la luz de los hombres, dice Juan 1. Amén. Él es la luz. Entonces dice aquí que no seamos como Pedro. Pregúntale. Ahora, ¿por qué nos tendría que dar el Señor esta noche la palabra? Porque la necesitamos, iglesia. Él sabe qué va a pasar mañana. Él sabía quién lo había de entregar, la hora y el momento. Y hasta el último momento lo amó. Mira lo que pasó aquí. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era de aquel que a él hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, ¿le respondió? Sí. ¿Ustedes creen que Pedro lo hubiera preguntado, no lo hubiera dicho? Claro, pero nosotros buscamos intermediarios. Pregúntale, Señor, ¿tú me dices esta palabra? Señor, tú conoces qué va a pasar mañana en mí. Fortaléceme en ti, Señor. Que esta palabra se haga carne en mí, Señor. Esta palabra es el escudo, quiero creerla, y la espada en el momento de tentación. Pero nosotros desechamos la palabra, dice la palabra de Dios que la desechamos y la tomamos por poco. Cuando esta palabra es la que nos guarda, Él es la palabra. Amén. ¿Por qué no vamos allá y le decimos, Señor, usted habló en esta noche? O aquí, mientras que está, Señor, háblame, abre mi entendimiento. Dame fe, guárdame en tu verdad, guárdanos del mal. En Juan 17 él oró, dijo, Padre, guárdalos del mal. Yo no te pido que los saques del mundo, porque hay gente que dice, no, es que la verdad me cuesta, porque yo quiero agradar a Dios, pero es que en el trabajo, pero es que mi familia. Él vino al mundo y nada en él se perdió. Dijo, a ninguno de los que tú me dices perdí, Padre. Así que si Él está en ti, no te perderás. Sino que nosotros negamos al Señor allá en el mundo, ¿sí o no? Porque queremos agradar al mundo y queremos agradar a Dios. Dice, no puedes amar a dos amos, a uno aborrecerás y al otro amarás. Y a veces dice, no améis al mundo, aquí dice, ni las cosas que hay en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, todo eso perece, pero el que le hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El problema es que salimos de aquí negándolo y se nos olvida que hay un tentador allá afuera, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué tengo que hacer, hermana? Ahí dice en la palabra, vela y ora. En Pedro lo dice, para que no. Esto lo dice en Mateo 26, para que no caigan en tentación, velen y oren. Oren, oren, no se conformen con venir a recibir la palabra y que la resistan. ¿Cómo resistirán al diablo? La palabra de Dios dice que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo, que Él huirá. Tú no te sometes a Dios cuando entras, porque la gente se siente segura cuando entra a la puerta, pero allá se siente insegura. Someternos a Dios es creer esta palabra y someternos a ella. Amén. Caminar en su verdad. Él no dice solamente que la oigamos, sino que oigamos la verdad y caminemos en la verdad. Vivamos en la verdad. Esa es la manera de resistir al diablo, porque el diablo viene con engaño. Él tiene un poder engañoso, él tiene poder, pero es engañoso. Y él engaña fácilmente la carne, porque el corazón del hombre es engañoso. Dice que es perverso más que todas las cosas.
Pero el corazón que Dios nos da es un corazón espiritual que solamente oye la voz de papá. Recuerda que hay 4 voces, la del mundo, la del enemigo, la de nuestra mente y la de Dios. Y que el hombre que tiene el corazón engañoso escucha la del mundo, la de él y la del enemigo, pero la de Dios a esa se resiste. Dice en Hebreos 3 que si oyeres hoy la voz del Señor tu Dios, no endurezcáis vuestros corazones. O sea que el hombre carnal endurece el corazón cuando Dios habla. Como lo hicieron vuestros padres en el desierto, que lo provocaron y lo tentaron. Porque nosotros venimos aquí a tentar a Dios, recibiendo la verdad de Dios, pero salimos allá a desobedecer. Eso es tentar a Dios. Que como Él es fiel, que como Él me ama, entonces si yo caigo, Él me levanta, pero estás pecando voluntariamente. Eso es tentar a Dios. Y Él dice que Él no va a tentarte, que esa tentación viene de Satanás, pero que tú y yo no podemos tentarlo tampoco a Él. Eso dice la palabra. Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Así que el diablo no tienta a Dios, el que tienta a Dios es el hombre. Y el que tienta al hombre es el diablo. Tremendo, ¿no, iglesia? O sea que apenas recibimos, ¿por qué tienta? No comáis del árbol del fruto para que desobedezcamos a Dios. Hoy recibes una palabra de vida eterna, Amén. pero Él te va a tentar para que la desobedezcas. La tentación no viene porque, ay no, voy a comerme una manzana como Eva. La tentación es la desobediencia. En los tiempos de guerra estaba el pueblo, estaban los reyes, pero David se quedó, ¿qué? En el palacio. Y fue tentado en la desobediencia, tenía que estar en guerra, no tenía que estar de ocioso en el palacio. ¿Y cayó? ¿Sabe? Sí. Amén. Es la desobediencia. Gloria al Señor. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Amén. ¿Estamos siendo edificados en esta noche, iglesia? Bueno. Entonces respondió Jesús, mira lo que responde: a quien yo diera el pan mojado, aquel es tremendo. Y yo le dije, Señor, ¿qué significa? Entonces me metí a buscar en esta cultura qué significaba el pan mojado. Resulta que cuando había un anfitrión en una casa, tú me invitas a comer, Kate, normalmente se sentaban en una mesa y tenían sopa o vino. Había pan y vino. Entonces, como cordialidad, como por ser tú el anfitrión, o sea, era una forma de mostrar mi amor. Remojabas tú el pan y me lo dabas. Tremenda cultura, ¿no? Se la daba en la boca a la persona. Eso era una muestra de afecto, de cariño, de amor. Porque el anfitrión ahí era Cristo. Y los invitó, Él quería comer con ellos, contigo y conmigo. Y Él dice, al que yo le diere, o sea, con el que más soy especial, con el que más demuestro en esta noche el amor, Él es. Y hoy el Señor te está amando a ti y a mí. Y está colocando el bocado en tu boca. Y te dice, ¿sabes qué? A ti, a mí, a todos los que están ahí. Hoy te digo, te amo. Y quiero ya no que tomes el pan ilegítimamente. Quiero que lo bebas conmigo en tu reino, que comas y bebas del vino nuevo. Pero salimos de aquí, la decisión es voluntaria. Se llama libre albedrío. Se llama fe. Si crees, obedeces y le eres fiel. Si no crees, le vas a fallar. ¿Y por qué lo cambiaremos? Cuando pequemos, miremos por qué. ¿Cuánto? ¿Qué fue? ¿Las 30 monedas? ¿Vale eso, iglesia, la salvación? Ahora Judas tuvo oportunidad hasta el último momento, hasta que se ahorcó, porque el Señor lo amó. Él no le dio el bocado al que estaba recostado aquí, al que más oraba, sino al pecador. A ti y a mí, si estamos fallando. A ti, el que le estás fallando y lo traicionas, hoy te coloca el bocado en tu boca. Te dice, te amo. Por ti también lo hice Judas. Eso fue lo que le dijo. Tú vas a entregarme, pero quiero que sepas que por ti lo hice. Hoy algo especial por ti. Eso es lo que está haciéndole en esta noche. Cuando le fallamos y lo traicionamos tantas veces. Él sabía que Judas lo iba a traicionar. ¿Y sabes qué? Él fue y le dieron las monedas, pero luego vino y le dio un beso. ¿Cuántas veces le hemos dicho que lo amamos y venimos de pecar? Y ni siquiera le decimos, perdónanos, Señor. Perdóname. Venimos, iglesia, creyendo que podemos burlar a Dios. No hay arrepentimiento. No renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Cuando hoy te dice, yo fui molido por tu pecado. ¿Y sabes qué?
Esa sangre que destiló a causa de esta obra es para lavarte de la inmundicia. Pero tú quieres seguir en el estado en el que estás. No me traiciones más. Porque aunque me seas infiel, yo permanezco fiel hasta el final. Porque el mayor dolor será para aquellos que no hallarán su nombre escrito en el libro de la vida, no porque Él nos haya desechado, sino porque amamos más al mundo y las cosas que habían en el mundo. Hemos leído esto como una historia. Dime, iglesia, si esta palabra no es para nosotros. Amén. Dime si el Señor no tiene que hablarnos en esta noche. Dime, iglesia, Él dice, anhelo comer con ustedes. ¿Cómo es esto? Él dice que cuando nos presentemos, como Él es nuestra Pascua, nos presentemos sin levadura. ¿Sabes por qué el hombre se presenta sin levadura? Porque entendió la gracia. No hay pecado. Como dice en Isaías capítulo 1, sea rojo como el carmesí, el Señor lo lava y lo limpia en un día, si te arrepientes. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que te puedes reconciliar con Él. Pero el hombre sale y lo vuelve a traicionar, sabiendo que hoy te amó. Hoy te colocó el bocado, a ti y a mí. Como salimos de aquí, la fidelidad de nosotros no depende de que vengamos al culto, porque muchos creen eso, que porque pecan y vienen, uy, Señor, fui. Usted, Señor, hoy le pido perdón, gracias, Señor. Ay, ayúdeme con esta habilidad. Claro, para eso fue el Espíritu Santo, el que nos ayuda con nuestras debilidades. El Espíritu Santo los ayudará con vuestras debilidades. Señor, ay, Señor, mire, yo no quería, yo no sé ni cómo que no. Antes de resbalar, iglesia, Satanás primero fascina y seduce. Le dice, caen en lazo de cazador. Dime si todo el que peca no ha menguado en lo espiritual primero. O sea que no nos toma desapercibido. Todo el que resbala primero menguó. Porque el Espíritu, el Dios de paz, Él mismo guardará por completo espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser, hasta su venida. Pero si andamos en la carne, si la carne no quiere oír al Espíritu, el Espíritu le dice a uno no. A mí Él me dice no, y yo, bueno, no, Señor. Hablo, calle, me salen letreros, pero callo. Él te guarda. Porque Él sabe lo que tú no sabes. ¿Quién puede escudriñar la mente del Señor? Dice Primera de Corintios capítulo 2, es su Espíritu es el que conoce los pensamientos. ¿A quién tenemos que oír? Al Espíritu. Si Él es el que sabe su voluntad y qué es lo que quiere. Pero el hombre carnal le cuesta oír la palabra que es Espíritu. ¿Cómo? Y quieren que le digan, Clara, así quiere la gente que le hable. La carne no lo puede oír, ni quiere, ni puede. Dice Romanos 8, ni puede ni quiere. Menguan. Presa fácil. Amalek, el espíritu Amalek. En el hombre carnal ataca a los que quedan atrás. Dice que en el tiempo del desierto atacaba a los niños y a los ancianos. Niños, personas inmaduras. Ancianos, los que ya están cansados. El enemigo nunca va a atacar al espiritual, sino al carnal. Porque cuando estás espiritual, tú no eres el que pelea, sino el Espíritu por ti. Pero mengua. ¿O no nos ha pasado? A ti y a mí. Cuando menguamos, nos dormimos. ¿Pasa o no pasa? Claro que pasa. Y eso tiene que ser testimonio para nuestros hermanos. No fijamos ser espirituales porque por nuestras obras somos espirituales por esta palabra. Esta palabra es la que nos lleva a ser espirituales. Amén. ¿En cuántas horas permanece? 12 horas uno en la calle, ¿cierto? 12 horas en casa y 12 horas en la calle, promedio. De esas 12 horas, ¿cuánto oyes de la carne y cuánto oyes del espíritu? ¿8? Unos 8. Yo hoy estuve ¿cuántas horas fuera? Escuchen. ¿Cuánto oyes de la carne y cuánto oyes del espíritu? A veces no oyes nada del espíritu en todo el día, ¿cierto? ¿Cierto, iglesia? Así es. ¿Qué te dijo el espíritu hoy? Y hoy nos está hablando, pero la gente dice, sí, estuvo buena la palabra, pero no escucharon la voz de Dios. ¿Qué oíste del espíritu hoy? ¿Qué te dijo hoy? ¿Cómo te dirigió? Dice, encomienda al Señor tus caminos y Él enderezará ¿qué? Tus veredas.
Encomiéndale a Él tus caminos. Señor, hoy encomiendo tus caminos, no es, vea mi amor, hágale porque hoy tengo que ir y tengo que ir acá y tengo que ir, ay, yo tengo que ir, ¿qué haré de almuerzo? No encomendamos al Señor nuestros caminos. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios en Isaías 55, creemos que nuestros caminos son más altos y nuestros pensamientos también. Y se nos olvida que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, y que es mejor estar en la voluntad de Él que en nuestra voluntad. Porque cuando tropezamos en el día sin haber escuchado su voz, venimos, Señor, ¿y por qué? Venimos con la consecuencia. Y si son muchos días que caminamos sin Él y no hemos alimentado el espíritu, ¿cómo llegamos a recibir la palabra? ¿Carnales o espirituales? El hombre espiritual ama la palabra de Dios y la glorifica. El carnal no la quiere oír. Pero dice la palabra de Dios que aunque no quieran oír, me van a oír porque te ama. Amén. Porque te está alimentando espiritualmente. Eso dice la palabra. Cuando el Señor me envió a predicar, me dijo, no te van a oír, tienes que saber. Dice la frente dura como un pedernal porque vas a registrar a gente dura. ¿Qué es dura? La carne. ¿Cuál es la carne más dura que uno puede cocinar? Esa. Así llegamos al Señor. Me dijo, no te van a querer oír. Pero aunque no quieran, te van a oír. Y tú y yo no queríamos. Porque uno quiere renunciar. Uno esperaría que la gente glorificara. El Señor nos ama y nos dio a su Hijo. Sí, pues no lo quieren oír. Y eso duele. Y el Señor dijo, así te llamé también. Dura. Por carnal. Porque es que esperaría uno que lo glorificara. Pero el hombre viene a buscar lo que quiere, no lo que necesita. Y lo necesitamos es a Él. Amén. Entonces hay un proceso para allá y un proceso para acá. ¿En dónde? En la carne. Así es. Amarlo sobre todas las cosas. Amén. Que aunque no veamos, creamos. Amén. Porque así es probada nuestra fe. Romanos 10 dice, Señor, ¿y quién ha creído nuestro anuncio? Más bien toda la palabra ha salido por toda la tierra, pero no quieren oírla. Claro, pues yo te mando a un pueblo duro. Eso lo dice en Jeremías. Solo dice en Ezequiel. Cuando Él me dijo, te hago la frente dura como un pedernal. Porque no van a querer oír. Hoy en día vemos gente que sí quiere oír. ¿Por qué? Porque el Señor ha hecho la obra. Él sí ha hecho la obra. Ahora, ¿cuál es la obra? Que queramos oír la hermana, no. La metamorfosis, el cambio que hace el Espíritu. Dándonos un corazón sensible a la voz de Dios. Un corazón sensible a su voluntad. Porque muchas veces edificamos sobre la arena y la casa caía cuando venían estos vientos contrarios. Pero esta vez estamos en el fundamento correcto que es Cristo y la casa no caerá. Porque dice, pueden venir los ríos, los vientos contrarios, pero si están en la roca, la casa permanece. Pero si sale en la arena, será grande su ruina. Porque nuestra voluntad nos lleva a eso, iglesia. Gloria a Cristo. Entonces, ¿estamos entendiendo? A quien yo le diera el pan mojado es aquel. ¿Entendemos cómo lo amó? Y mojando el pan, le dijo a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Después de comer el pan y el vino. ¿Qué? Sí. Después de recibir la palabra, sí. Después de salir de aquí, sí. ¿Dónde vas a ser tentado? Creer esta palabra se convierte en tu escudo. Creer en esta palabra se convierte en la espada que cuando venga la tentación dice, fiel es Dios. Y ya le te he sido infiel, Señor, pero tu Santo Espíritu me lleva a serte fiel hasta el fin. Recordar, meditando la palabra de día y de noche. Eso es velar y orar. Meditando en lo que nos dio. Porque no nos va a dar una palabra que no nos va a llevar a vivir. Ustedes y yo lo sabemos que esta palabra se ha cumplido. Ya antes, ¿cuándo era? A veces es inmediato. Saliendo de aquí. Ustedes lo saben, iglesia. Ustedes lo han testificado. Y muchos han caído y repalado. Y Él dice, ok, párate. O no restauró a Pedro. ¿Para qué? Para que entendamos que es por el Espíritu y no nuestras fuerzas. Reconociendo que es por Él. Y para Él y para la gloria de Él. Entonces llega y dice... Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. ¿Cuántos en esta noche no entienden? Creen que esto es una historia. ¿Cuántos pueden decir amén que están entendiendo el mensaje? Amén. Hay personas que salen sin entender porque son naturales, iglesia. Son naturales.
Hay personas que el Señor les ha hablado y termina el culto y vienen a preguntar algo que el Señor respondió aquí. Así es. Son naturales. Entonces tenemos que condenar y juzgar, no, orar para que el Señor abra el entendimiento, porque Él es el único que lo puede hacer. Amén. Por más buen predicador que se sea, así eches fuego, iglesia. El mejor predicador era Cristo y muchos no entendieron. ¿Quién es el mejor predicador? Cristo. Así El mejor que ha habido en todos los tiempos. es. Amén. Pero no entienden, porque son carnales. Y entonces el Señor los desecha. No, por eso los trae. Pim a la carne, pin hasta que entiendan. Amén. Y lo hace por amor a su salvación, a la salvación de sus almas. A gloria a Cristo. Entonces dice, ninguno entendió, porque algunos pensaban esto, que Judas tenía la bolsa, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta. Imagínense, Dios pensando en fiesta y el Señor diciendo que lo van a entregar. ¡Por Dios! ¿Cuántos están pensando otra cosa ahí donde están? ¿Cuántos están diciendo quién será el Judas? ¿Quién será? Ay, voy a preguntarle a la hermana si seré yo. Sí, eres tú y yo, iglesia. Tú y yo. Deja de ser naturales, para ti y para mí. Si no, no hubieras venido tú, hubiera venido otra persona. El problema es creernos buenos. Somos firmes en Él. El que se crea firme, mire que no caiga. El que predica tiene que tener cuidado también. Sí, es para ti, los que duermen, los que roncan, para ti también es. Para ti. ¿Cuántas veces lo vamos a seguir traicionando? ¿Cuántas veces nos presentaremos, iglesia, llorando amargamente? Porque hay gente que llora en el espíritu, regocijada en Él, pero otros que lloran amargamente. Vienen siempre en la misma condición y dice, te estoy diciendo, yo soy tu ayudador. Amén. El don de Dios es para todos los que crean, no es para los que predican, no es para los de renombre. El don de Dios es para los que creen y la promesa es que es para nuestros hijos también. El don de Dios es para su iglesia, pero ustedes siguen pensando que ustedes vienen a oír un sermón nada más, que no tiene poder. Claro que tiene poder. Te está llamando el Señor a ser gobernado por el reino de Dios, para que llegue a tu casa, a tus hijos. Si tú crees, tú y tu casa serán salvos. El don de Dios no lo tienes que buscar aquí, allá, los hombres. Si tú crees, para ti también es. Amén. El reino de Dios. Poder y de nuevo para predicar y llevar la palabra de Dios. Porque es por el Espíritu que se predica con autoridad y con denuedo. Con verdad. Con entendimiento y comprensión, porque te lo lleva a vivir. ¿Ustedes creen que antes de predicarle de Judas, no hizo ver mi Judas en mí? Claro, Él te lo hace comprender. Ahora ve y diles a ellos, ¿cuántas veces más me van a traicionar? Nadie es firme aquí. Él nos afirma, es en Él. Amén. Como Abacuel es el que afirma nuestros pies como de siervas, pero nuestras debilidades en la dependencia. 1 Corintios 12. Pablo decía que en sus debilidades era que el peso de la gloria de Dios estaba sobre él. No es su fortaleza, él entendió todas las revelaciones que tengo, pero todo eso lo cambio para que Cristo sea revelado en mí, no a mí, en mí, que Él esté en mí, yo en Él. Que Cristo pueda verse. ¿Con qué autoridad echa fuera los demonios? ¿Con qué autoridad predica? ¿Qué decían los apóstoles? ¿Cómo creen que somos nosotros? El mismo Cristo lo dijo, no soy yo, es Jesucristo. Es esta palabra que tiene vida, es esta palabra que liberta. O no se han manifestado los demonios con solo esta palabra. No ha pasado, iglesia. Cállate, no hables más. ¿A quién? Al predicador, Jesucristo. ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Porque esta palabra tormenta, iglesia, a las tinieblas. Amén. Pero vivifica al hombre interior. Ellos le decían, no querían que hablara. Él es el que está hablando en esta noche. Amén. Mira, iglesia, ¿qué es traición? Ahora, ¿qué es lealtad? ¿Qué es fidelidad? La fidelidad es lealtad. Siempre le hemos dicho, Señor, dice en Hebreos, que aunque nosotros, en 2 de Timoteo dice, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel.
Eso no quiere decir que Él viene por un pueblo infiel. Él quiere decir que a los infieles les está hablando hoy de que te ama. Amén. Y que hasta el último momento en que se cierra la puerta, quiere que sepas que Él te amó. Que Él no hace acepción de personas. Que todo el que venga a Él no le echa fuera, pero nosotros lo echamos fuera a Él. Él quiere decirte hoy que Él sabe que hay algunos que aman más al mundo que a Él. Y que te dice, deja de descuidarte mi fidelidad. Porque yo voy a permanecer fiel, yo no me niego a mí mismo. Está en 2 Timoteo, por el tiempo no vamos allá. Fallas. Y las lágrimas no son de arrepentimiento. Dice en Corintios, 1 Corintios, que Pablo dice que hay unas lágrimas y hay un compungimiento, una tristeza que según Dios que es para arrepentimiento. Si esto te está afligiendo a tu corazón es para que corras a Él. Pero hay unas lágrimas y una tristeza que según el mundo, que aman el mundo y no quieren dejar el mundo. Entonces hay una batalla en sí. Porque aman el pecado, lo aman. Y sienten que el Señor los está obligando. El Señor no va a obligar a nadie. A Él lo van a seguir por amor. A Él le van a obedecer por amor. A Él le va a ser fiel por amor. Uno no le es fiel en la carne. Uno lo ama y quiere serle fiel porque Él es fiel. Amén.